Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad de compartir tu palabra hoy y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo brille su luz sobre nuestras mentes y nuestros corazones, para que podamos tomar esta palabra, comprenderla y ponerla en práctica, para tu honra, tu gloria y para nuestro crecimiento y edificación. Y te pido esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Varias veces hemos hecho la pregunta, ¿qué es la iglesia? Y estoy seguro que ya muchos de ustedes saben cuál es la respuesta correcta, ¿no? Sabemos que la iglesia no es un edificio, a pesar de que decimos, vamos a la iglesia, pero la iglesia no es un edificio. Eso ya lo sabemos, espero. Pero creo que para muchas personas, la iglesia es un lugar donde hay un espectáculo, donde hay un show, donde vamos como iríamos, por ejemplo, a un concierto o a un teatro para ver una película. ¿Y qué hacemos? Nos sentamos ahí cómodos en las bancas, y qué bueno que tenemos bancas acolchadas, ¿verdad?, para que puedan estar un poco más cómodos, y nos sentamos en las bancas y miramos, observamos, vemos, y si nos gustó, pues qué bueno. Y si no nos gustó, entonces buscamos otro teatro donde el show pueda ser más de nuestro agrado. Cuando tenemos esa mentalidad o ese pensamiento acerca de la iglesia, hay ciertas muestras, hay ciertas evidencias que damos. Una de ellas es que cuando hablamos de una iglesia, no decimos nuestra iglesia, menos decimos la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, sino que muchas veces decimos la iglesia del pastor fulano, porque es su show, es su espectáculo. Entonces, si nos gusta el espectáculo que monta, pues vamos a seguir yendo. Y claro, hay que pagar un precio de entrada, pero eso es todo. Y si no me gustó el espectáculo, entonces voy a buscar otro que sea mejor. Seamos sinceros. Mucha gente así piensa de la iglesia. Pero la iglesia no es un teatro. La iglesia no es un show. La Biblia nunca lo describe así. Entonces, ¿cómo describe la Biblia lo que es la iglesia? La Biblia describe la iglesia como un cuerpo. El cuerpo de Cristo. Cada cuerpo tiene una cabeza. Si no tiene cabeza, está muerto el cuerpo. Cada cuerpo tiene una cabeza que dirige sus movimientos. Ahorita fue mi cerebro el que le dijo a la mano que hiciera este movimiento. Y así Jesús es la cabeza del cuerpo. Si está funcionando sanamente y bien, Él dirige sus movimientos. El cuerpo humano es la forma en que nuestra alma y nuestro espíritu se relacionan con el mundo. Todos tenemos alma, todos tenemos espíritu. Pero si mi alma estuviera aquí sin mi cuerpo, no les podría decir nada. Aparte estaría muerto, pero dejemos eso por un lado. Si mi alma estuviera aquí sin mi cuerpo, yo no podría abrir la Biblia, yo no podría leerla porque no tengo ojos si no tengo mi cuerpo. O sea, nuestro cuerpo es la forma en que nos relacionamos con el mundo y con las demás personas. Porque les hablamos, hacemos señas, trabajamos. Algunos de ustedes que trabajan en construcción cambian el mundo con lo que hacen con sus cuerpos, porque edifican casas o hacen remodelaciones. Todos estamos relacionándonos con el mundo exterior, ¿verdad?, con las demás personas por medio de nuestro cuerpo. Y así es el cuerpo de Cristo también.
La forma en la que Jesús se relaciona con el mundo ahora es principalmente a través de su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, por supuesto, Jesús es soberano, Él reina sobre todo, Él hace muchas cosas, pero la manera en la que la gente llega a conocer de Jesús, la manera en que la gente ve el amor de Jesús y la gloria de Jesús y la santidad de Jesús y todo lo que Él es a través de su iglesia. Y si nosotros no lo hacemos, entonces somos un cuerpo que está muerto. Pero gracias a Dios que no estamos muertos. Porque Dios ha llenado el cuerpo de Cristo con un espíritu, que no es cualquier espíritu, es su espíritu, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da vida y nos une para ser parte del cuerpo de Cristo, y entonces, así como cada cuerpo tiene diferentes funciones, Él da a cada miembro también una función. Vamos a leer en Romanos 12, del 3 al 8, algunas de las cosas que tienen que suceder para que el cuerpo pueda funcionar bien. Romanos 12, del 3 al 8. Romanos 12, del 3 al 8. Dice así: por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Aquí este pasaje nos menciona algunos de los dones, algunas de las capacidades que el Espíritu Santo da a los miembros del cuerpo para que trabajen juntos. Ahora, según la leyenda, el conquistador Francisco Pizarro fue descuartizado porque amarraron sus 4 extremidades a 4 caballos que fueron corriendo en 4 direcciones diferentes. Obviamente él no sobrevivió a esa experiencia. Ahora, es una leyenda, no sé si realmente sucedió o no, pero lo que queda obvio es que para que un cuerpo funcione, tiene que estar unido. Entonces, si yo digo, soy miembro del cuerpo de Cristo, pero no me caen bien los otros miembros, me caen gordos, mejor yo voy a ir a vivir solo como miembro del cuerpo de Cristo y ejercer mi función por mi propia cuenta. ¿Creen que va a funcionar bien? No va a funcionar. Porque el cuerpo solamente funciona cuando está unido y todos los miembros trabajan juntos. Ahora, para mantener esa unión, cada miembro tiene que medirse correctamente. Tenemos que saber con qué medida nos vamos a medir a nosotros mismos. Y esta es la primera gran idea que encontramos en este pasaje. La importancia de medirnos a nosotros mismos
con la medida correcta. En el versículo 3, el apóstol Pablo dice, por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes. Ahora, cuando él habla de la gracia que se le había dado, se está refiriendo a la gracia de ser apóstol. En otras palabras, el hecho de ser apóstol para Pablo fue un regalo, porque eso es lo que significa la palabra gracia. ¿Sí? De hecho, la palabra gracia y la palabra gratis vienen de la misma raíz en latín. O sea, lo que es de gracia es un regalo que Dios nos da, que no merecemos. Entonces, no fue que Pablo, ahí sentado en su casa un día cuando era joven, se estaba rascando la cabeza y decía, caramba, ¿qué voy a hacer con mi vida? De repente puedo ser chef. No, pero no me gusta cocinar. O de repente puedo ser jardinero. No, pero cada planta que siembro se mueve. Mejor no hago eso. Ya sé, dice Pablo, voy a ser apóstol porque así puedo viajar por todas partes y decirles qué hacer a la gente. Eso no fue lo que pasó. No fue una decisión de Pablo. Fue una gracia que Dios le dio. Dios lo llamó. Y lo llamó cuando predicar el evangelio era lo último que Pablo quería hacer. Pablo andaba persiguiendo a los cristianos cuando Dios lo llamó para ser apóstol. Entonces fue completamente por la gracia de Dios que Pablo llegó a ser servidor de Dios, predicador del evangelio, plantador de iglesias. Fue por gracia. Ahora, eso es muy importante, porque cada uno de nosotros ha recibido la capacidad de servir a Dios en su iglesia por gracia también. Pongámonos por un momento en el lugar del apóstol Pablo. Él había sido perseguidor de la iglesia de Cristo. Él había tratado de matar a los cristianos. Fácilmente él podría haber dicho, yo no merezco servir a Dios. Que otro lo haga, yo no puedo, yo no soy digno. Sería muy fácil que lo dijera. Pero por la gracia de Dios, él podía decir, puede ser que yo no sea digno, pero Dios me llamó. Dios me escogió para hacerlo. Entonces, si Dios me escogió, si Dios me ha puesto este cargo, lo tengo que hacer. Y soy capaz, no en mí mismo, sino porque Dios me capacita. Pablo también podría haber dicho, yo soy Pablo. Yo escribo cartas que van a ser parte de la Biblia. Yo soy alguien especial. Me tienen que respetar. Cuando los voy a visitar, me tienen que alojar en el mejor hotel de la ciudad, porque yo así me merezco ese trato. También habría sido fácil para Pablo enorgullecerse y creerse mejor que los demás. Pero el hecho de entender que él era apóstol por la gracia de Dios también prohibía que él se pusiera orgulloso, que se le subieran los humos. Porque no era de él, no era que él fuera alguien tan espectacular, sino era por la gracia de Dios. Entonces, a nosotros, con la capacidad, con el don que Dios nos ha dado para servirle, tenemos que medirnos por la fe, por la gracia de Dios. Y puede ser que tú digas, yo quiero servir a Dios, pero no soy digno. Nadie es digno. Pablo no fue digno. El hecho de tener un don y de poder servir a Dios es un regalo de su gracia. Entonces nadie es indigno, nadie es incapaz, nadie puede decir, no, es que por mi pasado yo no puedo servir a Dios. Si Dios te ha llamado a servirle, aunque sea limpiando los baños o cuidando a los niños o en cualquier capacidad, Él te da la dignidad para hacerlo, porque es por su gracia. También corremos el peligro opuesto de pensar que la forma que Dios nos da de servirle nos la hace mejor que los demás.
también tenemos que evitar esa forma de pensar. Porque si es por gracia, entonces no soy mejor que nadie. Si es por gracia, entonces es un privilegio servir. Pero yo no tengo que pensar en mí mismo, sino en Dios, que me ha dado ese privilegio, y en los hermanos que Él me permite servir con alegría. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado, dice el versículo 6. Así que es el mismo Dios que por su gracia nos da la capacidad de servir de alguna manera en su iglesia. Hace algunos años me picó una avispa en el dedo. Gracias a Dios que es la única vez que me ha pasado en la vida. Pero me picó una avispa aquí en el dedo, este dedo, el dedo este cordial. Y se me empezó a hinchar, se me hizo grande. Parecía que estaba ofendiendo a todo el mundo. Luego se me hinchó la mano y por fin se me hinchó la muñeca, parecía que tenía un guante de béisbol puesto. Cuando estaba por varios días con esa hinchazón, de nada me servía esta mano. No la podía usar. No podía escribir usando la computadora, no podía realmente cocinar porque estaba hinchada y estaba dolida la mano. Eso es lo que nos sucede cuando no nos medimos por la fe. Cuando no entendemos que el don que tenemos, el don que tienes es por la gracia de Dios. Si nos sentimos menores, si nos sentimos indignos, entonces nos ponemos sensibles, como esa mano estaba sensible. Y siempre nos estamos comparando con los demás. Y decimos, no, pero esa persona puede más que yo. Y estamos así con ese juego de comparaciones. Y no, pero yo no puedo. Y pensamos que es humildad, pero esa no es humildad. Y si nos creemos más, entonces estamos así hinchados como esa mano que igual no servimos, porque decimos, no es que yo soy mejor, es que todos deben adularme, todos deben respetarme, y cuando algo pasa que no nos gusta, pues no lo toleramos, no somos humildes en realidad. La forma de medirnos correctamente es por la fe. Entonces, si tú te mides por la fe, tú te mides según lo que Dios dice de ti y no lo que dicen los demás de ti. Los demás pueden creer lo que ellos quieran de ti, pero Dios dice que tú eres su hijo. Dios dice que te ha creado con un propósito. Te conoció desde el vientre de tu madre. Dios dice que te formó, que Él conocía sus pensamientos para ti desde antes de nacer. Dios dice que te ama. Dios dice que te perdona. Dios dice que tienes un lugar en su reino. Mídete por eso. No te midas por lo que piensa la gente o por lo que dicen. Si vamos a servir de acuerdo a los dones que Dios en su poder por su Espíritu nos ha dado, tenemos que medirnos de acuerdo a la fe. Eso nos conecta con la perspectiva de Dios, no de acuerdo a lo que dice la gente. Ahora, la segunda clave, la segunda gran idea de este pasaje es que cada miembro tiene que realizar su función. Ahora, eso quiere decir que cada uno de nosotros tiene una función. El cuerpo humano no tiene miembros sobrantes. Y la iglesia de Cristo tampoco tiene miembros sobrantes. Si Cristo te ha salvado, Él te ha salvado para hacer algo. Es triste ver a una persona que tiene alguna parte de su cuerpo paralizada. Y vemos casos donde las personas están paralizadas de un lado o de las piernas o tienen el brazo que no sirve y pues da tristeza ver eso porque sabemos que algo no está bien.
y que están limitados en su función. Ahora, también es muy noble ver cómo muchos superan eso y salen adelante. Pero el punto al que voy es que si vemos a esa persona y decimos está limitada, ¿cómo será el cuerpo de Cristo? ¿Qué limitación estaremos imponiendo al cuerpo de Cristo si somos miembros de ese cuerpo pero no estamos ejerciendo nuestra función? Sería como si en el cuerpo que Dios me ha dado a mí tuviera el brazo nada más ahí colgando. Pues no me voy a morir, pero tampoco voy a poder realizar todo lo que quiero hacer. Y voy a encontrarme limitado. Voy a querer hacer algunas cosas, pero como esta parte no funciona, no las voy a poder hacer. Y eso es lo que sucede en la iglesia cuando los miembros no están ejerciendo su función. Se queda limitado. No puede lograr todos los propósitos que Dios tiene para el cuerpo. Es interesante que en el pasaje que leímos el apóstol Pablo no menciona al Espíritu Santo, aunque es el Espíritu Santo que da los dones, se refleja en otros pasajes de la Biblia. Pero creo que a veces el Espíritu Santo, así como no se menciona en este pasaje, trabaja de manera escondida y secreta. El Espíritu Santo no siempre se manifiesta con cosas espectaculares, ¿no? Con lenguas de fuego, como sucedió en el día de Pentecostés, o un viento huracanado. A veces es una suave voz en tu corazón. O es algo muy sutil. A veces es simplemente que tú te sientes tentado, pero no, encuentras la fuerza de voluntad para no ceder a esa tentación. Y el Espíritu Santo hizo eso. Entonces no esperemos ver grandes cosas del Espíritu Santo para entender que Él está en nosotros y Él está trabajando y nos ha dado a cada uno un don. Ahora hay una gran diversidad de dones. Hay dones muy diferentes. Estos versículos nos describen solamente algunos de esos dones. No es una lista completa. De hecho, hay 3 listas de dones en el Nuevo Testamento y cada una de ellas tiene dones diferentes. Entonces no podemos formar una lista de todos los dones. Dios puede dar dones que no aparecen en esta lista, en otras palabras. Pero aquí nos da solamente algunos ejemplos. Uno de los dones, por ejemplo, es profetizar. Y profetizar es dar un mensaje que uno ha recibido directamente de Dios. Creo que el don de la profecía estaba más activo cuando el Nuevo Testamento no se había terminado de escribir. Ahora que tenemos la Biblia completa, quizás no es tan necesario ese don. Pero todavía Dios podría dar a una persona un mensaje para la iglesia o para otra persona. Es importante que cuando demos ese mensaje lo hagamos correspondiente a la fe. Otro don es el don de servicio. Este es el don de ver las necesidades físicas de otras personas y ayudarles. Otro don es el don de la enseñanza. Esa es la capacidad de comunicar claramente la palabra de Dios para que sea entendible. Otro es el don de exhortación, que es el don de animar a los creyentes para que vivan de acuerdo a la verdad del Evangelio. El punto clave es que cada uno tiene que ponerse al servicio del cuerpo en la capacidad que Dios le haya dado para ayudar, para enseñar, para dar, para animar y todas las demás cosas que tienen que suceder para que una iglesia funcione. Y si esto no sucede, entonces el cuerpo no va a poder hacer todo lo que tiene que hacer. Se va a encontrar limitado. Mucha gente pregunta, ¿cómo puedo saber cuál es mi don? Y uno puede encontrar como pruebas o exámenes que le ayudan a uno a tratar de determinar su don y pueden ser útiles. Pero la realidad es esta. La mejor forma de encontrar tu don es empezar a servir.
Y si Dios te pone enfrente una necesidad y tú sientes que no lo puedes hacer en tu propia cuenta, entonces probablemente ese es tu don. Si solo lo puedes hacer con la ayuda de Dios, entonces vas a depender del Espíritu Santo. Si tú dices, sí, eso yo lo puedo hacer, entonces va a ser muy fácil que lo hagas en la carne y no va a ser de bendición. Pero si ves una necesidad y dices, yo siento un jalón hacia eso, no lo puedo hacer solo, puede ser que ahí esté tu don, porque te das cuenta de que solo con la ayuda de Dios lo puedes hacer. Ves que hay gente necesitada y dices, ok, ¿cómo? Pero yo no puedo ayudarles. Pero sientes el deseo de hacerlo, Dios te está llamando. Ves que hay niños que necesitan ser enseñados, pero es que yo no soy maestro, pero Dios te está llamando a hacerlo. ¿Te das cuenta? Entonces pídele, ora a Dios, dile, Señor, muéstrame qué es lo que me estás llamando a hacer. Platica con algún creyente maduro que también te puede aconsejar. Te puede decir, sí, yo veo en ti ese don. A veces los demás ven cosas en nosotros que nosotros no vemos. Me acuerdo cuando empezaba a predicar y yo sentía que no servía para eso. Y le pregunté a varias personas maduras. Y una de ellas me dijo, yo creo que sería una lástima que tú no lo hicieras. Y esa fue una gran confirmación para mí. Pero no preguntemos a gente inmadura. Hablemos con personas maduras en la fe que nos pueden guiar. Quiero invitarte hoy a tomar una decisión. ¿Qué clase de iglesia vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una iglesia donde la mitad de los miembros están paralizados? Porque piensan que vienen a un teatro en lugar de entender que somos un cuerpo donde todos tenemos que trabajar. ¿O vamos a hacer una iglesia, un cuerpo que realmente trabaja, que representa bien a Cristo, donde cada uno de nosotros está buscando el don que Dios le ha dado y entiende que es por el poder de su Espíritu Santo que lo puede realizar? Y así podemos ver Dios hacer, quizás no las cosas que nosotros esperamos, pero cosas grandes a través de nosotros. Todo es por su gracia. No es por nuestro esfuerzo o porque lo merezcamos. Pero cuando Dios en su gracia nos llama a trabajar, hay que hacerlo con todas nuestras fuerzas. ¿Estás dispuesto a pedirle a Dios que te muestre cuál es el don que te ha dado para ponerlo a su servicio dentro de su iglesia? Si estás dispuesto a hacer eso, entonces vamos a orar. Y te invito a que en tu corazón tú le pidas a Dios ese favor en particular. Que Él te muestre cuál es el don que Él te ha dado para servirle dentro de su iglesia. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por darnos a tu Espíritu Santo para fortalecernos y guiarnos y hacer obras tan maravillosas en nosotros. Y te pido ahora, Señor, en este momento, que tú estés revelando a cada uno de nosotros el don que nos has dado para servirte dentro de tu iglesia. Que en estos próximos días, Señor, podamos ir viendo, entendiendo cada uno de nosotros el papel que tú nos llamas a tener dentro de tu iglesia. Que comprendamos que es por gracia, que no es porque nosotros lo escojamos, sino porque tú nos lo das. Revélanos, Señor, cuál es tu voluntad para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús.